Muy bien, continuamos con nuestra serie de sermones. El día de hoy vamos a avanzar con el capítulo 4, de hecho terminar el capítulo 4, ya restando muy poquito para llegar al final de nuestra serie titulada Radical, una fe delante de una cultura hostil. Esta serie tiene todo el sentido del mundo porque de hecho estamos delante de una cultura hostil. Estamos delante de una cultura que es hostil al cristianismo, que lo rechaza, que no lo soporta, no lo aguanta, que para ellos es algo quizás insufrible. Y es precisamente de ello que vamos a hablar, del sufrimiento de nosotros como creyentes, de nuestra hermandad del pasado también, delante de una cultura hostil. Las cartas llamadas como cartas generales, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, las cartas de Juan, son textos escritos para una iglesia perseguida. Son textos que muestran precisamente una cultura hostil al cristianismo, hostil a los cristianos. Y es precisamente de eso que vamos a hablar. Vamos a hablar de algo que es totalmente contracultural, que tiene que ver cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento, cómo los cristianos enfrentamos la persecución, cómo los cristianos vivimos en un mundo que nos persigue, cómo observamos esa hostilidad, qué es lo que vemos detrás de esa hostilidad. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar del sufrimiento cristiano y vamos a hablar de tres cositas. Vamos a hablar de la gloria del sufrimiento, de el nombre detrás de ese sufrimiento y del juicio en el sufrimiento. Entonces vamos a observar el primero de estos elementos, pero antes de eso vamos a leer el texto que nos corresponde y los invito a abrir su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice así la primera carta de Pedro en su capítulo 4, a partir del verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, como se dan cuenta, el día de hoy nosotros vamos a hablar de sufrimiento. Y lo primero que vamos a hablar acerca del sufrimiento es sobre la gloria del sufrimiento cristiano. La gloria del sufrir por Cristo. Y esto lo vemos en los primeros versículos. Lo primero que se nos dice en el versículo 12 es: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
El texto parte diciendo amados porque ya hemos visto anteriormente que es una iglesia muy amada por el apóstol Pedro. Él ya en su vejez trata a esta iglesia, a esta congregación como hijos muy queridos, y constantemente a lo largo de la carta se nos dice amados, queridos, queridos en el Señor, muy entrañables, y así sucesivamente. Es un padre hablándole a sus hijos espirituales. ¿Y qué es lo que primero les dice? Que no se sorprendan. Si nosotros pensamos en el pueblo judío que se había convertido al cristianismo, ellos ciertamente no estaban sorprendidos de las persecuciones. A lo largo de toda la historia del pueblo judío vemos persecuciones, vemos ataques a esa nación, vemos cómo constantemente en el Antiguo Testamento la palabra prueba y la palabra persecución son presentes en todo tiempo. Entonces es parte del vocabulario del pueblo judío. Entonces ellos sufrieron persecución ya sea a manos de los egipcios, de los sirios, de los amonitas, de los babilonios o incluso de los romanos en este tiempo. Por otro lado, ellos también fueron probados. Nosotros vemos a los grandes padres de la fe siendo probados. El caso de Abraham cuando fue probado, cuando es enviado a sacrificar a su hijo, cuando él es probado también previo a eso a la paciencia de esperar la llegada de ese hijo. Y así el pueblo judío constantemente siendo probado. La prueba y el sufrimiento, la persecución forman parte del vocabulario del judío cristiano, del judío que se había convertido al cristianismo. Pero Pedro no solo escribe a este grupo. Pedro también escribe a un grupo que era un grupo de cristianos, de hermanos en la fe que se habían convertido no del judaísmo, sino que del mundo griego. Y para ellos adorar a un dios o a otro no era significado de persecución, no era significado de sufrimiento. El pasar de adorar a un Dios y empezar a adorar a otro no significaba precisamente que a partir de ese momento él iba a perder trabajo, él iba a empezar a ser perseguido, él iba a sufrir por causa de eso o incluso llegar a ver la muerte. Y es a estos quienes dice precisamente el apóstol Pedro, a quienes escribe incluyéndolos, instruyéndolos que no debían verse sorprendidos, sino que su reacción debía ser otra, debía ser completamente diferente, no debía ser una sorpresa, debería ser el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque este sufrimiento los vincula con una persona especial. Y es de eso donde va a empezar a hablar. El versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El gozo debe ser una reacción delante del sufrimiento, porque nos une a la obra de Cristo. Nos torna inseparables de la obra de Cristo. Y es aquí donde estos hermanos podrían preguntarse, pero ¿por qué debería yo alegrarme al sufrir persecución? Podría preguntarse un hermano de aquella época, podría preguntarse el hermano que estaba recibiendo esta carta. Y es porque en primer lugar, como decía anteriormente, nos hace coparticipantes de los sufrimientos de Cristo. Y si estamos vinculados a Cristo en sus sufrimientos, entonces es ahí donde también estamos vinculados a su resurrección. Y es ahí donde al participar de los sufrimientos de Cristo nos hace también partícipes de la gloria de Cristo en su resurrección y su segunda venida. El vivir a partir del sufrimiento en esta era, por causa de la predicación del Evangelio, por causa de vivir de tal manera que glorifiquemos a Dios, de tal manera que obedezcamos la palabra de Dios, el vivir de manera sufrida por causa de los atentados de este mundo hostil, nos vincula a la obra de Cristo. Y así como Cristo padeció en este mundo, de la misma forma nosotros padecemos, pero así también de la misma forma que Cristo resucitó, ascendió a los cielos y vendrá una segunda vez, nosotros también en su segunda venida también resucitaremos y disfrutaremos de su gloria,
Disfrutaremos de su perfecto rostro delante de nosotros. El texto continúa. El versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ese comienzo del versículo 14, si sois vituperados, no es si es que ustedes llegasen a ser vituperados, si es que llegasen a sufrir este vituperio, no es una posibilidad, de hecho ustedes están siendo vituperados. Ahora viene la pregunta, o a qué apunta esta condición. Apunta a observar, a hacer un autoexamen y observar si esas malas palabras, esos falsos testimonios, se están levantando. ¿Por qué? ¿Por causa del nombre de Cristo o por alguna otra razón? Si es por causa de nuestra vida en conformidad a la palabra, si es por causa de nuestras palabras en conformidad a la palabra, o es por causa de nuestros pecados. Si estamos pasando por sufrimientos en nuestra vida, ¿qué los están causando? Si estamos pasando por persecución en este tiempo, ¿es por causa de nuestra vida transformada por la palabra o es por causa de nuestros malos actos? Si sufrimos en la universidad o en el trabajo de distintos ataques, ¿es por causa de, nuevamente, nuestra conformación a la imagen de Cristo o porque actuamos mal, pecando contra otros? Luego de hacer ese autoexamen, si nos damos cuenta que de hecho es por una conformación a la palabra de Dios, por ser más semejantes a la palabra de Dios, por ser más semejantes a la obra de Cristo, entonces es ahí donde nosotros vamos a ver una maravillosa verdad. En el caso de que este autoexamen resulte de que de hecho sufrimos por causa del Evangelio, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que este sufrimiento trae alegría a nuestra vida. ¿Por qué trae alegría? Porque nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo, que es el sello de nuestra herencia, habita en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pasamos por dudas espirituales, donde nosotros nos cuestionamos si de verdad somos amados por Dios. A veces pasamos por momentos donde cuestionamos si de hecho somos hijos de Dios. El ver el sufrimiento en nuestra vida y observar que de hecho es por causa de la obediencia a la palabra, es una prueba, es un sello de que de hecho somos hijos de Dios. Trae confianza a nuestro corazón, trae alegría a nuestro corazón. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 5. Romanos 5 del 3 al 5 es lo que Pablo expresa acerca de este sufrimiento y esa relación con la alegría. Él dice lo siguiente, dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al sufrir en este mundo, tenemos una prueba viva del amor de Dios. Porque como les decía anteriormente, participamos de los sufrimientos de Cristo. Y esos sufrimientos de Cristo revelan de manera magnífica y espléndida el amor de Dios por cada uno de nosotros. En ese momento en que Dios estaba mostrando su santidad en la cruz de Cristo, mostrando su perfección, al mismo tiempo Él estaba mostrando su amor por cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por la cruz de Cristo. El texto continúa y no solo vincula
el sufrimiento con la gloria, sino que también vincula el sufrimiento con un nombre específico. Y es así donde el versículo 15, que continúa con esta idea de autoexamen, nos muestra la otra opción. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces hablábamos de este autoexamen, de esta autoexaminación, del mirar nuestro corazón, mirar nuestras obras, mirar lo que estamos viviendo. Luego de observar el sufrimiento en nuestra vida, la persecución en nuestra vida, y a lo mejor darnos cuenta de que no es por causa del Evangelio, no es por causa de que nuestra vida esté más semejante a la palabra de Dios, más semejante a Cristo, sino que es por causa de nuestros pecados. Es ahí donde constantemente esa pregunta debe estar en nuestro corazón. ¿Cuál es la razón de esta persecución? ¿Cuál es la razón de este sufrimiento? ¿Esta persecución es a causa de Cristo? ¿O solamente estamos delante de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos? ¿Cuál es la razón de nuestros sufrimientos? ¿Hablan mal de mí porque amo a Cristo y predico su nombre y lo amo por sobre todas las cosas? ¿O porque soy un chismoso? ¿Porque no cumplo mi palabra? ¿Porque solo busco hacer lo que es bueno para mí por sobre los demás? ¿O porque mi comportamiento deja mucho que desear? ¿Cuál es la razón de nuestro sufrimiento? Ahora bien, luego de hacer ese autoexamen, si llegamos a la conclusión más triste, que es de hecho que sea por causa de nuestro mal comportamiento, por causa de nuestros pecados en contra de otros, es ahí donde debemos acercarnos a Cristo, rogar porque su maravillosa obra actúe en nuestro corazón, para que transforme nuestra vida de una vez por todas, para que vuelva a enderezar nuestra senda. Pero por otro lado, está el padecimiento agradable a los ojos de Dios. El padecimiento que levanta nuestro corazón, que levanta nuestro ánimo, que es el padecimiento por el nombre de Cristo. Padecer como cristiano, dice el texto. Si alguno padece como cristiano. Ese calificativo de cristiano es bastante antiguo y nace de manera peyorativa, de manera burlesca. Esos cristianos, aquellos que siguen a Cristo, de manera burlesca. Y es eso lo que va a ocurrir en este mundo, en esta cultura hostil. A nosotros se nos tratará de manera burlesca. Cuando intentemos en una conversación acerca de política colocar los principios cristianos para definir nuestra manera de votar, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera incluso de vivir, se nos tomará como un objeto de burla. Cuando nosotros en una conversación en el trabajo utilicemos las escrituras para mostrar cómo cierta práctica es completamente denigrante, cómo cierta práctica en el trabajo no corresponde y es pecaminosa, nuevamente seremos objeto de burla. Cuando en la universidad se nos estén planteando todas las ideas que surgen en el mundo de cómo se debe trabajar, cómo se debe vivir, cómo se debe creer, y nosotros mostremos una ética protestante del estudio, una ética protestante del trabajo a partir de las escrituras, se nos verá como un objeto de burla. Esa es la realidad de esta cultura hostil. Eso es lo que realmente enfrentamos.
Y es ahora donde debemos mirar a nuestro alrededor, mirar nuestro trabajo, mirar nuestro lugar de estudio, mirar cómo llevamos a cabo nuestra jubilación, nuestro tiempo de descanso y observar cómo estamos viviendo. Si estamos enfrentando esta cultura hostil o si la estamos abrazando con todo lo que ello corresponde. ¿Cómo estamos viviendo? Ese es el nombre. Antiguamente, los cristianos, antes de llamarse cristianos propiamente tal, de adoptar ese nombre burlesco, se hacían llamar como los discípulos, los del camino, los seguidores del camino y los seguidores del nombre de Cristo. Y ese es el nombre que ahora nos califica. Somos cristianos, vivimos en conformidad y dependiendo de la obra de Cristo. Ahora bien, ¿por qué puede ocurrir la persecución en nuestra vida? ¿Qué puede generar esa persecución en nuestra vida en la medida que sea siguiendo el nombre de Cristo? Si bien a lo largo de la Escritura se nos dan varios motivos de por qué nosotros somos perseguidos, de dónde surgen esas persecuciones, yo las voy a agrupar en dos temas, básicamente, en dos motivos del porqué de esta persecución. El primero de ellos es a causa de la labor que Dios nos ha encomendado. Podemos ser perseguidos por causa de la labor, de la tarea que Dios nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio. Esta labor profética que corresponde y se condice con decir y mostrar el pecado de esta cultura, el pecado de este mundo, el pecado de las personas que nos rodean y llamarlos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Los profetas llegaban al pueblo, les decían cómo ellos estaban pecando delante de Dios, cómo ellos debían arrepentirse y les mostraban las consecuencias de sus actos. Si ellos no se arrepentían, sufrirían el castigo de Dios. Si ellos se arrepentían, recibirían esta gracia y bondad de Dios. Esa es nuestra labor. Mostrarle el pecado al mundo y llamarlos al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre? El mundo se cansa, el mundo no aguanta, el mundo no soporta que les enrostren su pecado. A tal punto, Apocalipsis capítulo 11 nos habla de dos testigos mártires y nos menciona cómo estos testigos precisamente hacían eso. Testificaban acerca de aquel que los había transformado. Y llega un momento en que estos testigos que realizan esta labor profética de predicar el Evangelio, de enrostrarle al mundo su pecado y llamarlo al arrepentimiento, a esta necesidad de la cruz de Cristo, el mundo decide tomar una decisión. Fíjense en lo que dice el versículo 7 del capítulo 11. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los habían atormentado? ¿Hacían cosas malas en contra de ellos? No. Les predicaban el Evangelio. Los llamaban al arrepentimiento y les mostraban su pecado. Pero el mundo no soporta. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cuál es el otro motivo
que puede generar persecución en nuestra vida, aparte de la predicación del Evangelio, de esta labor profética. El segundo motivo es precisamente Satanás. Que Satanás está en una guerra, en una batalla, según él, en contra de Cristo. Y eso también lo vemos en Apocalipsis, ya en el capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de la derrota constante de Satanás. Cómo Satanás intenta hacer una guerra en contra de Dios, en contra de Cristo, evitando, en primer lugar, que naciera aquel que iba a pesar la cabeza de la serpiente. Y eso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Incluso parte del Nuevo Testamento vemos a Herodes mandando a matar un montón de niños para evitar que naciera Cristo. Y eso lo vemos como un acto propiamente satánico. Eso en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Y qué ocurre después de todas esas derrotas? Satanás es arrojado a la tierra para perseguir al restante de la descendencia de la mujer que aparece en el capítulo 12. Es decir, perseguir a la iglesia. Esas son las dos razones principales, que a partir de ahí se derivan muchas más, por las cuales nosotros podemos sufrir persecución. En la medida que nosotros cumplamos nuestra labor, no debemos sorprendernos de que exista persecución. Pero por otro lado, o siguiendo con la lógica, si el padecimiento es por causa del nombre de Cristo, entonces nuestro corazón debe rebosar de alegría. Ya sea por ataques de Satanás, ya sea porque el mundo no quiere oír y no aguanta la verdad, debe rebosar de alegría. Y Hechos capítulo 5, versículo 41 dice algo muy hermoso en relación a esto. Los invito a abrir la escritura en Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 41, nos cuenta la historia de Pedro y Juan siendo perseguidos, que son llevados a la presencia del concilio para dar testimonio de lo que ellos estaban haciendo, para negar la obra de Cristo, y aún así ellos no niegan a Cristo. Y es ahí donde Hechos 5:41 dice lo siguiente, cuando ellos ya son liberados luego de ser azotados. Dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ciertamente podemos estar pasando por persecuciones, por dificultades. Pero es ahí donde nuestro corazón rebosa de alegría, se siente exultante porque sabe, confía y tiene la esperanza de que esa persecución es por causa del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a modo de paréntesis, mientras preparaba esta sección, me resultaba a mí imposible no imaginar a Pedro escribiendo este trecho de su carta. Y mientras me lo imaginaba así, escribiendo la carta y de repente cayendo lágrimas de sus ojos, porque rebosante en su cuello a lo mejor una gran cantidad de emociones, donde sabe la realidad de la iglesia que está siendo perseguida, y perseguida por un emperador llamado Nero probablemente, que mandaba matar a la iglesia de una manera horripilante. Al mismo tiempo conociendo él sus persecuciones, al mismo tiempo recordando estos momentos, y al mismo tiempo también recordando, quizás de fondo, un gallo cantar en algún momento de su vida. Esa misma persona que en esta carta nos invita a no sorprendernos de la persecución, a no avergonzarnos del Evangelio,
a no negar a nuestro Señor Jesucristo, es aquel que en un momento de su vida también lo negó. Y no en una, no dos, sino que en 3 oportunidades. Y eso sí, es verdad, nos habla de las falencias de Pedro. Pero principalmente nos habla de la maravillosa gracia de nuestro Señor. Y que es la misma gracia que rebosa también sobre nuestro corazón. Es la misma gracia que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y que quizás nosotros podamos ver nuestra vida y en esta autoexaminación mirar hacia atrás y decir, al parecer mis persecuciones, algunas de ellas, han sido por mis pecados. A lo mejor en algunos momentos de mi vida me he avergonzado del Evangelio. A lo mejor en algunos momentos de mi vida no he sido lo suficientemente valiente para seguir a la palabra de Dios. Pero es ahí donde la gracia también sobreabunda en nuestro corazón. Y nos toma y nos levanta para seguir en este maravilloso camino que es el camino de Cristo. Entonces, este texto, además de mostrarnos la gloria de Dios, o la relación de esta gloria con el sufrimiento, además de mostrarnos la relación del sufrimiento con el nombre de Cristo, también nos habla del juicio, la relación del sufrimiento con el juicio. Versículos 17 y 18 dicen así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Generalmente, este texto, así como otros de la Escritura, se han entendido de manera popular como una especie de condenación para los creyentes, como una especie de una mini condenación para poder entrar en el cielo antes de. De hecho, doctrinas han surgido de eso, doctrinas equivocadas, herejías, como es el caso del purgatorio y ese tipo de creencias, que uno necesita ser, además de ser limpiado por la obra de Cristo, limpiado por otra cosa más para poder entrar al reino de los cielos. De hecho, también popularmente en muchas iglesias se ha tenido la concepción de que el juicio de Dios será como una especie de reunión, una gran reunión de toda la humanidad, donde iremos pasando adelante a una especie de escenario uno por uno, y habrá un gran, bueno, ya no tenemos un telón, habrá un gran telón atrás, un data, que proyecte nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras obras pecaminosas, nuestros sentimientos pecaminosos y aquel deseo más profundo que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Yo sinceramente me abrumaba mucho por esa idea cuando estaba en mis primeros años del cristianismo. Y existe esa idea popular de que va a haber una especie de tele gigante que va a proyectar todos esos malos deseos. Y luego de pasar una vergüenza horrible, va a venir Cristo a decir, no, wait. Yo morí por él, así que pase al cielo a gozarse. Y nosotros así como medio agachados, pasan, gracias. Y esa idea es muy popular, pero es profundamente falsa y dolorosa. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una congoja en nuestro corazón imaginando esa venida de Cristo? Una venida así, y no hemos deseado que llegue la venida porque vamos a ser avergonzados. La palabra de Dios nos muestra una verdad totalmente diferente. Este texto no nos habla de castigo cuando utiliza la palabra juicio, nos habla de un juicio. ¿Pero en qué consiste ese juicio? Vamos a leer 4 textos bíblicos para explicar un poco en qué consiste eso. Que no va a haber un data show gigante, no va a haber una tele gigante. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis 11, 18. Dice así: y se iraron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, vean cómo hay dos grupos bien marcados. En primer lugar, juzgar a los muertos, a aquellos que no han tenido este nuevo nacimiento, y por otro lado, dar el galardón a aquellos que son hijos de Dios. Otro texto, Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí hablando de la resurrección. ¿Y qué va a pasar? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuevamente, dos grupos muy diferentes. Juan 5:24, también hablando un poco de esto. Juan 5:24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mostrando nuevamente cómo no hay condenación, no hay vergüenza. Y por último, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Mostrando que para nosotros, aquellos que sufrimos por el nombre de Cristo, aquellos que nos alegramos por el sufrimiento a causa de la predicación del Evangelio, nos llena no la vergüenza, no el miedo, sino que la alegría de disfrutar con nuestro Señor. Y eso nos lleva a anhelar con más fuerzas la segunda venida de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué es el galardón? No tengo idea. No me pregunto. Otro día estudiaremos sobre eso. Ahora bien, a pesar de que esta es una verdad de las Escrituras, no debemos olvidar que sí existen castigos para cada uno de aquellos que sí hemos sido alcanzados por la gracia, castigos temporales. Y la confesión de fe nos dice un poquito eso. Dice, cuando habla de la perseverancia de los santos, y permítanme leer, qué es lo que dice la confesión de fe, dice, sin embargo, puede ser que los santos, es decir, aquellos que son hijos de Dios, caigan en pecados graves, mediante las tentaciones de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que aún queda en ellos, y el olvido de los medios de su preservación. Es decir, por causa de las tentaciones de Satanás, o por causa de las tentaciones del mundo, o por causa de ese pecado que aún habita como un parásito dentro de nosotros, o porque nosotros olvidamos de ejercitar las enseñanzas de la palabra de Dios, de la comunión, de la participación de la cena, de la participación de los sacramentos, por el olvido de la oración y todos esos medios que Dios ha dejado para compartir con Él, podemos llegar a caer en pecados graves. ¿Y qué sigue diciendo? Y que por un tiempo continúen en sus graves pecados, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y contristan su Santo Espíritu, llegan a ser, en alguna medida, privados de sus gracias y privilegios. Sus corazones pueden endurecerse, sus conciencias pueden herirse, pueden herir y escandalizar a otros y traer castigos temporales sobre ellos mismos. Es decir, las consecuencias de nuestros propios pecados. Después el texto continúa y dice algo medio encriptado. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí ciertamente Pedro tiene en mente las palabras de Jesús hablando de la puerta angosta, del camino estrecho, del camello que tiene que pasar por el agujero de una aguja
Y no habla en este sentido de dificultad, en el sentido que para nosotros es difícil salvarnos o perseverar en esa salvación, sino que habla en un sentido de cómo es arduo este camino del creyente. Es esforzado, requiere de esfuerzo. Y eso mezclado también con la idea de que ciertamente fue difícil alcanzar y comprar nuestra salvación, no por nosotros, sino que por el propio Cristo. Y el texto básicamente apunta a mostrar el lugar del impío y del pecador. Mostrar cómo si para nosotros hay un camino estrecho, para nosotros hay una puerta estrecha, cuánto más para aquel pecador que no se arrepiente. Cuánto más para aquel que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Y es así donde, ya caminando hacia el final, hemos hablado de persecución, hemos hablado del sufrimiento, cómo este sufrimiento se vincula con la gloria de Dios, con el nombre de Cristo y con el juicio, y se relacionan entre sí. Entonces quiero dejarles para pensar y practicar el último versículo, el versículo 19, que dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuestros hermanos de aquella época estaban sufriendo persecución, probablemente, como les decía, a raíz de la persecución del emperador Nero, quien, si buscamos rápidamente en Google, cuando lleguemos a nuestra casa, persecución a los cristianos por Nero, vamos a ver cosas que ciertamente van a entristecer nuestro corazón. Vamos a ver cosas realmente crueles que ocurrían con los creyentes. Vemos una persecución profundamente hostil. Al mismo tiempo de sufrir esta persecución hostil, sufrían de falso testimonio. Se levantaba falso testimonio en contra de ellos. El mundo griego seleccionaba a sus bebés, a los que encontraban deficientes o muy flacuchos, los tiraban a la basura. Y los cristianos iban, ejercían su labor de amor y los adoptaban. Y es ahí donde se levantaba el falso testimonio diciendo que los cristianos eran caníbales. Porque de repente los veían pasar y escuchaban de una reunión en la cual iban a comer la carne de alguien y la sangre de alguien se la iban a tomar, y después los veían recogiendo bebés en el basurero. Entonces, estos tipos son caníbales, se comen a esos bebés. Cuando la verdad era que habían entendido que ellos habían sido adoptados por Dios y no podían hacer más que adoptar a otro tan desamparado como ellos, siguiendo los pasos de su Señor. Y eso va a ocurrir con nosotros. En nuestra vida vamos a seguir la verdad, vamos a vivir siguiendo los pasos de Cristo, y van a levantar falsos testimonios en contra nuestra. Van a hablar mal de nosotros, probablemente nos echen de una pega por no querer hacer una boleta inadecuada. Esa es la vida del creyente. Pero nuestra esperanza es superior a este mundo. Nuestra esperanza está en Cristo, en su retorno y en una vida eterna con Él y sin pecado. Y esa es la invitación: encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien.